Buenos días, chavos. Bienvenidos al siguiente tema. Vamos a ver lo que es el producto escalar y el producto vectorial. Vamos a ver sus propiedades. Vamos a ver fórmulas para calcular el ángulo entre dos vectores usando el producto escalar. Vamos a ver las fórmulas de los cosenos directores y vamos a ver cómo se calculan las las proyecciones, perdón, de un vector sobre otro. Y por ahí un problemita de aplicación para fuerzas, ¿sí? Un producto escalar es la multiplicación de dos vectores que da como resultado un escalar, ¿sí? Una cantidad escalar. Y el producto vectorial es la multiplicación de dos vectores que da como resultado un vector, ¿de acuerdo? Bien, algunas de las propiedades más importantes del producto escalar son la 4 y la 5. O sea, el vector nulo por un vector genera un vector nulo. Y un vector punto, así se lee el producto escalar, v punto v genera la magnitud al cuadrado, ¿sí? Bien. Bueno, aquí está un ejemplo que vamos a revisar. Se nos dan dos vectores, tres, v y w, y se nos pide calcular el producto escalar de u punto v. Aquí está resuelto, fíjense. Se multiplican los correspondientes, o sea, la componente x del primero por la componente x del segundo, aquí están, y luego se suman la componente y del primero y la componente, bueno, multiplicada por la componente y del segundo, ¿de acuerdo? Entonces, como comentábamos, el resultado de ese producto escalar es menos 6, ¿sí? O sea, es un escalar. Luego, aquí está otro ejemplo donde además del producto escalar se multiplica por un vector, ¿sí? Por el vector W. Entonces, fíjense, lo que está aquí entre paréntesis, pues es el inciso A y nos dio menos 6, por eso aquí lo toman directamente. Multiplicado por el vector W, pues es como en el álgebra, ¿no? Tradicional. Menos 6 por menos 4 nos da 24, menos 6 por 3, menos 18. Entonces vean cómo este es un vector, ¿sí? A diferencia del inciso A que nos dio como resultado un escalar. Y luego en el inciso C se multiplica U punto dos veces V. Primero se hace, bueno, da igual. Esta es una de las propiedades que veíamos acá arriba, ¿verdad? Entonces da igual. Da igual el orden en que lo multipliquen, ¿verdad? Nada más se hace el producto escalar y se multiplica por 2 a final de cuentas, ¿de acuerdo? Vean cómo es el doble del inciso A, o sea, menos 6 por 2, menos 12. El inciso D nos pide calcular la magnitud al cuadrado del vector W, y aquí podemos utilizar una de las propiedades que analizamos anteriormente. O sea que esta equivalencia pues, es válida, ¿no? O sea, lo podemos utilizar. Hacer el producto punto del vector W por sí mismo. Sí, recuerden que esto se lee W punto W. ¿De acuerdo? Entonces, pues, menos 4 por menos 4 y más 3 por 3. Claro que siempre va a ser positivo, ¿verdad? Porque estamos elevando las dos componentes al cuadrado y después las estamos sumando. Bien, ese es el producto escalar. Ahora vamos a ver cómo se calcula el ángulo entre dos vectores. Está bien fácil, es con esta fórmula. Hagan de cuenta que tenemos un vector U, que es este, y un vector V, que es este que va a la derecha. El ángulo, θ, es el que está entre los dos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo saber cuál es el ángulo θ? ¿Cuánto vale θ? Bueno, con esta fórmula, ¿de acuerdo? El coseno de θ es el producto punto de U y V entre la multiplicación de sus magnitudes. Entonces, pues está bien fácil, ¿no? Nada más hay que calcular el producto escalar, sacar las magnitudes y vaciarlo en la fórmula. Claro que al final habrá que sacar, despejar θ, ¿verdad? O sea, utilizar la función inversa del coseno.
Bueno, fíjense bien, esta es una forma alternativa del producto escalar. O sea, es una reescripción de la fórmula que está acá arriba. ¿Sí? O sea, es lo mismo, nada más pasaron este término para acá, ¿verdad? Y eso nos permite ver que hay una equivalencia entre el producto punto y el lado derecho de esta ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso puede ser de utilidad más adelante. Bueno, fíjense, aquí hay una propiedad interesante que les puede servir para resolver la tarea. Dice, los vectores u y v son ortogonales si su producto punto es cero. ¿Qué es ortogonal? Pues que forma 90 grados uno con respecto del otro. O sea, también se puede decir normal, ortonormal, perpendicular, ortogonal. Todo eso significa que forman 90 grados uno con respecto del otro. ¿De acuerdo? Entonces, en los problemas que van a hacer, a lo mejor les piden, di si estos vectores son ortogonales. Bueno, pues tienes que hacer el producto punto y si resulta cero es que sí. ¿De acuerdo? Aquí hay otro ejemplo en R3 para calcular el ángulo entre dos vectores. Nos dan tres vectores, el vector U, el vector V y el vector W, perdón, 4, también el vector Z. Dice hallar el ángulo entre cada par de vectores. Entonces, pues hay que usar todas las combinaciones posibles. El inciso A calcula el ángulo que hay entre el vector U y el vector V. Solo hay que vaciar estos datos, es bien sencillo, ¿no? Vaciamos esos datos aquí, las componentes de V aquí, se hacen las multiplicaciones, 3 por menos 4, menos 12, menos 1 por 0, 0, 2 por 2, 4, y se suman, ¿sí? O sea, menos 12 más 4 menos 8. Y abajo se sacan las magnitudes por separado de cada vector. O sea, la magnitud del vector U, pues que sería 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, pues es la raíz de 14. La magnitud del vector V, pues es 4 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 2 al cuadrado, pues la magnitud de 20, la raíz de 20, perdón. Entonces, pues nada más queda resolver esto, ¿no? Resolver esta expresión. Y luego lo que les decía, o sea, a fin de cuentas, nos interesa saber el valor de teta, no del coseno de teta. Por esa razón, pues nada más utilizamos el arco coseno o el coseno inverso de esto. Así lo meten tal cual a la calculadora. O sea, aquí voy a tratar de escribírselos. Pues van a poner teta es igual al arco coseno de el número, ¿no? En este caso, pues, fue menos 4 entre la raíz. Bueno, voy a poner así como número, ¿sí? Y el resultado, pues aquí lo mostró en radianes. También lo podríamos poner en grados, ¿no? Poner su equivalencia en grados. Pero bueno, es así como se calcula el ángulo entre dos vectores. También creo que es muy sencillo. Lo siguiente que vamos a analizar es cómo calcular los cosenos directores. Y primero hay que decir qué es un coseno director. Pues son los ángulos que hay entre el vector y el plano que corresponde, ¿no? Aquí está dibujado, fíjense, un vector V y está indicado qué es cada ángulo, ¿verdad? Por ejemplo, el ángulo alfa es el ángulo que hay desde X o desde el vector unitario Y hasta el vector, ¿de acuerdo? En sentido antihorario. Y luego, beta, pues es el ángulo que hay desde J hasta el vector, también, sentido antihorario, ¿no? Y finalmente, gamma es el ángulo que hay entre el vector K, o entre el eje Z, y el vector. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos, bueno, eso significan. Y la fórmula para calcularlos es esta. Bueno, son estas tres. Donde B1, B su índice 1, se refiere a la componente en X. V su índice 2 se refiere a la componente en Y. Y V su índice 3 se refiere a la componente en Z. ¿De acuerdo? Entonces, pues, sí, está acabando la pila. Listo. Bueno, aquí para los ángulos de dirección
solo hay que emplear las fórmulas que les comentaba. Se nos especifica un vector. Dice mostrar que la suma de los cosenos al cuadrado es 1. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se calculan. Fíjense, para el coseno de alfa, se toma en cuenta la componente en x del vector, que es 2. Aquí está, 2. Y se divide entre la magnitud del vector. La magnitud del vector v es la raíz de 29. Aquí está, ¿de acuerdo? Entonces, pues no hay más que, igual, sacar la función inversa de coseno de esto. ¿Sí? O sea, lo pueden poner como arco, bueno, aquí sería alfa, ¿verdad? Alfa sería igual, así que pueden poner en la calculadora el arco coseno o el coseno inverso de, pues, el número ese, ¿verdad? ¿Cuál número? Pues 2 entre la raíz de 29. Ya les da como resultado 68.2 grados. Se hace lo mismo para beta y gamma, tomando en cuenta las componentes que corresponden. O sea, por ejemplo, aquí este 3, pues es ¿no? Y lo mismo para la componente en K, pues es el 4. Finalmente ya tenemos todos estos ángulos. Ya dijimos qué significaba cada uno. Y aquí el problema pues pide mostrar que esta ecuación es válida. ¿De acuerdo? Pues ¿qué hay que hacer? Pues nada más evaluarla. ¿De acuerdo? Aquí ya lo hicieron en el libro. Y resulta que sí, es 1. ¿De acuerdo? Aquí está. Entonces fue así nada más a nivel demostrativo. Lo siguiente que vamos a comentar son las proyecciones y las componentes vectoriales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues nada más, cómo se proyecta un vector sobre otro. ¿De acuerdo? Y se hace a través de sumas de vectores, ¿sí? Rectangulares. Fíjense bien, a W1, bueno, sean U y V vectores distintos de 0, se plantea esta suma. O es igual a W1 más W2, donde W1 es paralelo a V y W2 es ortogonal a V. ¿De acuerdo? Como se muestra en la figura 11.9. Es esta de aquí de abajo, ¿verdad? Bueno, para cuando θ es agudo, es así como funciona la proyección. Cuando θ es obtuso, pues va hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Vamos a ver. A W1 se le llama la proyección de U en V, o la componente vectorial de U a lo largo de V. Y se denota como W1 es igual a la proyección. Así se lee esto, fíjense. La proyección de U en B, o sea, se lee primero la U y luego la B. O de U sobre V, como quieran ver. ¿De acuerdo? Y a W2, que es la suma, es la resta de U menos W1, o sea, nada más despejaron de aquí, ¿verdad? Este término de W1 lo pasaron hacia la izquierda y ya está. Se le llama componente vectorial de U ortogonal a V, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar las figuras. Fíjense cómo W2 es la componente vertical, ¿sí? El vector V es horizontal y el W2 pues es el ortogonal. Aquí dice la componente vectorial de U ortogonal a V, ¿de acuerdo? O sea, hagan de cuenta que es la proyección de este vector, pero ortogonal al que está en cuestión, ¿no? A V. Bien, entonces aquí están las nomenclaturas. Así se le conoce a cada componente. ¿Sí? A la proyección. O sea, hagan de cuenta la sombra que dejaría el vector U sobre el suelo. Esa es la W1. ¿Y cuál es W2? Pues la que es perpendicular a W1. Ya, así de fácil. Lo podemos ver, ¿no? Igual cuando es obtuso, o sea, es la sombra. Imagínense que hay una luz desde arriba. La sombra que proyecta, bueno, ignorando el ángulo y la distancia de la fuente de la luz, ¿verdad? Entiendas el punto. O sea, es la sombra, ¿sí? Y pues ya, nada más. Ahorita vamos a ver cómo se aplican las fórmulas. Fíjense bien, aquí está un ejemplo donde se nos dan el vector U de componentes 5 y 10. ¿Cuáles son esas? Pues
Aquí está el punto 5,10, ¿no? Dice que es ortogonal. Bueno, se nos da otro vector 4,3, que es este, son los que están aquí en negrito, ¿verdad? Entonces dice encontrar la componente del vector U, que es ortogonal a V, o sea, se refiere a W2. ¿Sí, sí está claro? O sea, porque dice ortogonal a V. ¿Cuál es ortogonal a V? Este es V, pues este es ortogonal. O sea, nos están hablando de W2. Y luego dice, dado que la proyección, perdón, dado que W1 es la proyección de U sobre V, es igual a 8,6. O sea, nos están fijando el valor W1. ¿De acuerdo? Nos están dando este vectorzote. Entonces nos dicen, este es el vector U, este es el vector V y esta es la proyección. Con base en eso, calcula la componente perpendicular. O sea, calcula este W2. Eso es lo que nos están diciendo. Y aquí está esta ecuación. U es igual a W1 más W2. Y aquí está, ¿verdad? O sea, siempre W es la hipotenusa y W1 y W2 son las componentes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se resuelve. Les decía que ya nos fijaron el valor de W1. O sea, este ya lo conozco, fíjense. Bueno, no se selecciona bien, pero este W1 ya lo conozco, vale 8,6. Y U también ya lo conozco. ¿Cuánto vale? Pues 5,10. Acá están. Entonces, ¿qué nos falta? W2. Hay que ver esta ecuacióncita vectorial. Una ecuación vectorial, pues nada más despejamos este, ¿no? O sea, dejamos W2 solo y el W1 lo pasamos restando a la U. O sea que va a quedar como U menos W1. ¿De acuerdo? O como lo quieran ver, ¿no? O sea cual sea el despeje que quieran hacer. Y aquí está, miren, el que les comentaba. O sea, este W2, esta ecuación salió de aquí. ¿Y por qué despejé W2? Pues porque es el que no conozco. Entonces, si conozco la U, que se define desde el planteamiento del problema, y luego conozco W1, que es la proyección que también nos dan, pues ya lo puedo. Bueno, entonces como les comentaba, el W2, pues es nada más esta resta vectorial, ¿de acuerdo? 5 menos 8, menos 3, 10 menos 6, 4, ¿de acuerdo? Y pues ya, nada más. Así se calculó. Fíjense que calculamos aquí, o sea, la componente ortogonal a un vector, ¿sí? Que fue esta W2. Entonces vamos a repasar. Nos dieron un vector U, un vector V, y se nos dio como dato también la proyección de U sobre V, que es W1. ¿Sí? Y nos pidieron calcular este vector, W2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hicimos fue nada más una suma vectorial, bueno, una suma algebraica vectorial. ¿Sí? Entonces, nada más. Y luego fíjense bien, ahora vamos a ver otra fórmula para calcular la proyección utilizando el producto escalar. ¿Sí? O sea, esto que acabamos de hacer fue a través de una suma vectorial, ¿no? O sea, nada más hicimos esto. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se puede calcular utilizando esta fórmula, utilizando el producto escalar, de hecho. Bueno, pues es esta fórmula, ¿no? La proyección de U sobre V se calcula con esta formulilla. El producto escalar entre la magnitud al cuadrado y lo que dé por el vector V. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver una aplicación de esa formulita. Dice descomposición de un vector en componentes vectoriales. Hallar la proyección de U sobre V o de U en V y la componente vectorial de U ortogonal a V de los vectores tales. Nos dan un vector U que tiene como componentes 3i menos 5j más 2k y un vector V que es 7i más j menos 2k. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nada más aplicar la formulita de aquí de arriba. Esta.
esto que comentábamos. Pues este es el vector U, este es el vector V. ¿Sí? Bueno, pues nada más multiplicamos escalarmente, o sea, calculamos el producto escalar de estos dos. Sí, bueno, ya ahí lo pueden hacer ustedes. 3 por 7 más menos 5 por 1 más 2 por menos 2. ¿Sí? Se supone que da 12. Y la magnitud al cuadrado del vector V es esta. ¿Sí? O sea, se refiere a la magnitud de este vector. Saca la magnitud, se eleva al cuadrado y debería dar 54. Y finalmente se multiplica por el vector V, ¿sí? Que es este. Aquí está arriba, ¿no? 7i más j menos 2k. Entonces nos da como resultado este. Este W1, recuerden que es la proyección de U en V. ¿Sí? Y una vez que ya conocemos eso, ahora sí hacemos otra vez la aplicación de la formulita esta, ¿no? Una resta de vectores. O sea, que la componente ortogonal es el vector U menos la proyección. Y como el vector U ya lo conocemos, es este, y la proyección, que es W1, ya la conocemos, que es el que acabamos de calcular, pues ya la componente ortogonal se calcula así directamente con una suma. ¿Sí? O sea, suma algebraica es suma y resta, ¿no? O sea, es lo mismo. Por eso le digo suma, porque también es una suma esta. Entonces, pues ya está. Bueno, y luego aquí trae un ejemplo de cómo calcular justamente lo que estamos viendo, ¿no? Una proyección. A ver, vamos a analizarlo. Una lancha de 600 libras se encuentra sobre una rampa inclinada a 30 grados, como se muestra en la figura. Bueno, ahí pasó la basura, ¿verdad? Como se muestra en la figura que está aquí, 11.32. ¿Qué fuerza se requiere para impedir que la lancha resbale cuesta abajo de la rampa? Y luego aquí nos pone la solución. Dice, como la fuerza debido a la gravedad es vertical hacia abajo, se puede representar la fuerza de la gravedad mediante el vector F igual a menos 600J. Es esta, ¿verdad? La fuerza de la gravedad. Para encontrar la fuerza requerida para impedir que la lancha resbale por la rampa, y se proyecta F en un vector unitario V en la dirección de la rampa, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Nuestro W1 va a ser la proyección de esta fuerza de gravedad sobre el plano. El plano, pues, es la rampa esta, ¿verdad? Entonces, el problema se reduce a calcular la proyección del peso sobre la rampa, ¿sí? La proyección de F sobre V. Bueno, pues vamos a ver cómo queda. Fíjense, el vector unitario, bueno, esto se hace ahí con geometría nada más, ¿no? El vector V, que es este de acá, que va sobre la rampa, está a 30 grados. Entonces, como decimos que es unitario, pues no más, ¿no? El coseno de, bueno, aquí sería 1 por el coseno de 30 por I, y luego más 1 por el seno de 30 de J, ¿sí? Y esta es una representación del resultado, también lo pueden poner en decimal. Entonces, este es el vector unitario en la dirección de la rampa. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra fórmula? La proyección de F sobre V, dijimos, ¿no? Entonces, se hace el producto escalar F.V y se divide entre la magnitud al cuadrado de V y se multiplica por V. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está. Sí, o sea, haciendo estas operaciones, pues llegamos a este resultado. O sea, dice al final, la magnitud de esta fuerza es 300 y por consiguiente se requiere una fuerza de 300 libras para impedir que la lancha resbale por la rampa. ¿De acuerdo? Entonces a eso se refiere con este vector W1, que es lo que preguntaba, ¿no? ¿Qué fuerza se requiere para impedir que la lancha se resbale cuesta abajo? Bueno, la respuesta es 300 libras. ¿Sí? Muy bien. Bueno, aquí vienen otros conceptos de trabajo. Vamos a revisarlos.
Se representa con la letra W y se calcula con esta fórmula. ¿Sí? Bueno, aquí está una formulación en las imágenes que también hay que utilizar, ¿no? ¿Cómo se calcula el trabajo? Pues fuerza por distancia, ¿no? Es la fuerza esta que jala un objeto a lo largo de esta dirección PQ, ¿sí? De la magnitud de PQ. A ver, vamos a ver este ejemplo ya para terminar. Dice, para cerrar una puerta corrediza, una persona tira de una cuerda con una fuerza constante de 50 libras. Está la persona, está jalándola, hay 60 grados con respecto a la horizontal, como se muestra en la figura esta. Hallar el trabajo realizado al mover la puerta 12 pies hacia la posición en que queda cerrada. O sea que esta puerta dicen que es corrediza, o sea, se mueve hacia la derecha y este mono lo está jalando. Y estos 12 pies, pues también se supone que va a mover la puerta 12 pies para acá para cerrarla. Bueno, nada más hay que utilizar la formulita que está acá arriba. Sí, aquí está, trabajo es igual a la proyección de la fuerza sobre el vector PQ. Pues hagan de cuenta que PQ es el inicio y el final, respectivamente. Entonces, la magnitud de eso, pues es la distancia, ¿no? Y PQ, vector de la fuerza, pues se refiere justamente a la fuerza que le va a aplicar este mono, ¿no? Y aquí dice que es una fuerza constante de 50 libras. Entonces, pues nada más como les decíamos, ¿no? Fuerza por distancia. ¿Qué fuerza se le aplicó? Es el primer elemento y la distancia es el segundo elemento. Entonces, el coseno de 60, bueno, esta a lo mejor debería ir por acá. Primero, pues, la magnitud de la fuerza y luego el coseno, pero bueno. Pues evaluando, fíjense, los 60 grados son estos, los 50 es la fuerza con la que está jalando y es constante, y 12 pies, pues es la distancia, ¿no? Ya que decíamos que es la distancia que se desplaza, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo las operaciones, llegamos a que es 300 libras pie. Ese es el resultado, ese es el trabajo que hace, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces ya están listos para hacer la tarea 11.3, que consiste en los problemas del 1 al 50, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisar cada sección para explicar cómo se hace. En la sección del 1 al 8, pues ahí hay que hacer todos los incisos, ¿no? Que son productos escalares, ya vimos cómo es. También, bueno, ya creo que esto no está muy, muy difícil, ¿verdad? Luego, en la siguiente sección 9 y 10, ¿qué hay que hacer? Pues nos dan la magnitud de dos vectores, bueno, de cada uno, ¿no? Y nos dan el ángulo que hay entre ellos. ¿Qué hay que hacer? Pues aplicar la fórmula que comentábamos, ¿sí? Acuérdense de la representación alternativa de el producto escalar, es esta. Justamente esta fórmula es la que van a usar en los problemas 9 y 10, ¿de acuerdo? Entonces ya está. 9 y 10 con esa formulilla de volada. Del 11 al 18, calcular el ángulo entre los vectores, pues ya también vimos que es con la formulita esta del ángulo entre los vectores, esa, ¿de acuerdo? De volado, también está fácil. Nada más es vaciarle los datos a esa fórmula, ya está. Eso fue del 11 al 18. Está, del 11 al 18. Y luego del 19 al 26, determinar si son ortogonales. Ya dijimos cuál es la propiedad para ver si son ortogonales. Si son paralelos, acuérdense del video anterior, o sea, si son paralelos es que puedes escribir la ecuación, o sea, que puedes encontrar una constante, ¿no? Para escalar dos vectores. O sea, si tú puedes decir U es igual a CV. Si tú puedes encontrar esta constante, esa constante son paralelos.
y si no, no. ¿De acuerdo? Entonces tienes que hacerle las dos pruebas. Esta y la del producto punto. Dijimos que si el producto punto era 0, pues eran ortogonales, ¿no? Y si no cumple ninguna, pues le pones ninguna de las dos. Bueno, ya está esa sección. Ay, perdón, se me movió esto. Y luego el 27 al 30 es muy parecida esta sección a unos problemas que vieron en la última tarea, en la tarea anterior a esta. Dice, se dan los vértices de un triángulo, determinar si es agudo, obtuso o recto. Bueno, en este caso, claro que hay que calcular el ángulo entre los vectores, ¿sí? O sea, ¿cómo le van a hacer? Pues nos dan 3 puntos, ¿no? A los que podemos llamar A, B y C. Pues van a calcular los vectores AB, AC y BC, ¿sí? Van a calcular esos vectores y luego van a calcular el ángulo que hay entre esos vectores, ¿sí? Hay que considerar que tienen que salir de del mismo origen, ¿sí? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Tengan mucho cuidado con eso porque si no les va a dar el otro ángulo, ¿sí? O sea, aquí está. Fíjense. Fíjense cómo para calcular el ángulo de dos vectores salen del mismo punto. Eso es muy importante, muy, muy importante. Porque cuando apliquen esta fórmula les va a dar este ángulo. Si lo ponen al revés, o sea, si este vector estuviera volteado, pues les va a dar otro ángulo, el complementario, ¿no? Entonces es un rollo. Tengan en consideración eso cuando resuelvan ese problemilla. ¿En cuál íbamos? Sí, aquí en el 7 al 30. Entonces ya está. Calculan el ángulo que hay entre cada uno y pues ya, si es 90, pues es un triángulo recto. Es un triángulo recto. Si es menor que 90, pues es agudo. Y así, ¿no? Si es mayor que 90, si hay uno mayor que 90, es obtuso. Bueno, entonces así se hace eso, ¿verdad? Los cosenos directores, pues también, del 31 al 34, pues hay que seguir. Ay, sí, del 31 al 34 son los cosenos directores. Ya vimos que tampoco tiene chiste, o sea, es usar estas fórmulas, estas tres. ¿Sí? Y ya, esos son los cosenos directores. También es muy sencillo. Y luego encontrar los ángulos de dirección del vector. También, ¿cuáles son los ángulos de dirección? Ya los vimos. Aquí está, cálculo de los ángulos de dirección. Son estos, ¿no? O sea, el ángulo que hay entre el vector y cada eje. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que uno es el coseno y el otro se refiere al ángulo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bien, entonces ya nos queda del 35 al 38. Bueno, es la que ya vimos. Y luego del 39 y 40, o sea, una herramienta de graficación, ese lo pueden hacer. Esto es alternativo. O sea, si no saben usar algún programa, pueden hablar. No es parte de la tarea. Si lo hacen, pues es algo extra. ¿Qué más? Del 43 al 50, encontrar la proyección. Pues bueno, hay que ver las formulitas de la proyección. Ya vimos dos problemas, ya vimos cómo se hacen dos problemas, pues ustedes tienen que hacer lo mismo aquí. Hay algunos que están en R2 y otros en el espacio, pero son las mismas fórmulas. ¿De acuerdo? O sea, son las mismas fórmulas que este. Si es en R2, pues es exactamente igual que este. Si es en R3, pues es exactamente igual que este. ¿De acuerdo? Creo que no especifica si debes usar esta fórmula, entonces hay libertad entre si usas el producto escalar, que sería esta, o si lo haces directamente con suma de vectores. ¿De acuerdo? Entonces ya está. Del 43 al 50 hay que calcular las proyecciones y la componente ortogonal. Nada más. Y hasta ahí es la tarea del 1 al 50. ¿De acuerdo? Bueno, ya ahí en la tarea en Google Classroom les especifico si van a
resolver los impares únicamente o todos. ¿Sí? Por lo pronto, esta es la explicación de cómo se hace la siguiente tarea. Y bueno, hay que practicar. Creo que ya, creo que ya vimos cómo se hacen estos problemas. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza me pueden preguntar ahí a través del grupo pues para que esa misma duda la respondo para todos y no se repita, ¿verdad? Entonces, pues estoy a su disposición para aclarar cualquier duda y vamos a avanzarle a esta tarea también. ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias y que tengan un bonito día.